Hola maestro, una duda, ¿en qué consiste o cuál es el proceso de certificación para los contadores? Bien, en México las cosas se dan a partir de lo que determina la Secretaría de Educación Pública. Tiene reglamentada la certificación por medio del reconocimiento de una edad que ustedes tienen como Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y para ello se llegan justamente a un perfil que es validado por la autoridad. En el caso de lo que se busca en materia de certificación, son contadores que deseen probar su práctica profesional con seguridad hacia la gente. Y eso nos lleva, por lo tanto, a demostrar experiencia, a demostrar juicio profesional en la resolución de problemas. Es importante considerar que la certificación consiste en la resolución de problemas de una manera ordinaria, es decir, no situación extraordinaria, sino más bien lo que se enfrenta día a día la persona, y que por lo tanto entonces daría oportunidad a que en el examen pudiera de alguna manera simular su ejercicio profesional continuo, su ejercicio profesional diario. Entonces, es necesario retomar este punto porque significaría que la certificación profesional se refiere más bien a aspectos que son mínimos, no aspectos máximos, como la gente normalmente piensa, ¿no? De Cuando acuerdo. se habla de certificación, a veces piensa la gente que Que es necesita un una perfil, especialización. es correcto, que necesita Ok. un perfil muy alto o necesita justamente un conocimiento muy alto, pero realmente no es así. Realmente lo único que se busca es probar un ejercicio profesional correcto, y eso significaría que la certificación pues, puede ser accesible para todos siempre y cuando pues, se comprometan a estudiar de una manera apropiada y sobre todo ejercer de una manera apropiada, ¿no? Que sea consistente la forma de demostración de su conocimiento en el momento del examen con lo que hacen en su día a día. De acuerdo. Maestro, hablando entonces de ese perfil, ¿hay un perfil específico de contador público para poder certificarse? Es muy interesante la pregunta porque tenemos varios tipos de certificación. Sin embargo, hablando de la certificación en materia de contaduría, como se Sí. conoce actualmente como certificación general, Ujú. se puede presentar cualquier persona independientemente de su área de especialidad o de su lugar de trabajo. Sin embargo, sabemos que está primeramente más encausada hacia gente que se dedica a la práctica en instituciones privadas, Sí. y también puede ser un poquito más cercano el perfil para gente que ejerza de manera general en todas las áreas, es decir, no requiere una especialidad. ¿Quién es el profesionista que probablemente se acerque más a este perfil? Pues quizá un auditor. Quizá un auditor sería una persona idónea, una persona que tenga un poquito más de facilidad para poder demostrar ese conocimiento que se requiere. Sin embargo, no es excluyente de los No demás es el único. perfiles. Es decir, Exactamente. un contador general en una empresa, un contador de costos, especialista en costos, un fiscalista, también puede realizar esta certificación. Sí, por supuesto, lo puede hacer sin ningún problema. Es gente que probablemente podría llegar a acceder, porque aun cuando no tenga el conocimiento tanto de la práctica, finalmente sí tiene la formación. Entonces, si bien es cierto que en el examen se requiere la demostración práctica, Ujú. de todos modos la base la tiene, ¿no? Y una cosa que es muy importante decirle a la audiencia es que en el examen de certificación, pues se tiene la oportunidad de estudio, se tiene la oportunidad de poder retomar muchas de las áreas que la gente tal vez ha dejado Ujú, por su claro. trabajo ordinario. Tal vez un fiscalista que ha estado trabajando mucho en su área Ajá. se ha especializado demasiado, entonces probablemente en el examen tenga oportunidad otra vez de estudiar, poder retomar, y al final todo van a ser herramientas útiles para la sociedad, que es lo que se busca con la certificación. Muy bien. Profesor, pensando también, se me ocurre, los contadores públicos que recién egresan de la carrera y ya tienen su título, ¿también podrían tener esa posibilidad de certificarse en este examen único? Va a depender mucho de los requisitos que ponga la asociación. Sin embargo, sí es recomendable tener un mínimo bagaje de experiencia profesional. Yo recomendaría que fueran 2 años mínimos de experiencia de práctica profesional, porque el examen finalmente sí va enfocado hacia la práctica. No es un examen teórico en No es teórico. absoluto, y por lo tanto entonces sí necesita un momento de madurez del conocimiento de la persona para poder presentar de forma exitosa la prueba. No obstante, también es importante retomar que no se requiere una cantidad de práctica excesiva o una cantidad de años de egreso excesiva. Es decir, con la demostración de que el ejercicio profesional es correcto, Ujú. con eso sería más que suficiente. Excelente. Bueno, pues ahí tenemos opciones para los que piensan en ¿Quiénes hacer este examen de podrían ser certificación, ¿no? candidatos? ¿En qué consiste? A veces también creo que a lo mejor el exceso no hay exceso de experiencia,
pero una experiencia mucho más amplia, ¿te juega en contra en el examen? Es una pregunta interesante en el sentido de que entre más trayectoria tenga la persona, también cada vez se especializa más y a su vez se aleja más del conocimiento general. Como el examen de certificación abarca un conocimiento general, pues evidentemente sí puede llegar a jugar a veces en contra de la persona, pero hay que considerar que la gente estudió contaduría en términos generales, ¿no? Sí. No Fiscal. estudió exactamente No estudió licenciatura en fiscal o una licenciatura costos. en costos, efectivamente, Ujú. sino más bien que tiene un título profesional en contaduría. Entonces, el ejercicio de la certificación resulta sano para la misma persona para poder recordar aquellos conocimientos que probablemente no tenía oportunidad de aplicar por su práctica o su especialización. Y en el caso de las instituciones con las cuales se relaciona la persona, es decir, los empleadores, pues evidentemente retomar una serie de herramientas básicas de la profesión, pues siempre van a ser útiles en beneficio de ellos. Claro. Indistintamente, aparte de recibir ese grado como de certificación, creo que funciona también como reto o actualización para recordar, ¿no? Para regresar de esa especialización que se tiene a la generalidad de la carrera. A las bases que a veces se nos olvidan, ¿no? Hoy creo que nos perdemos un poco en el tema fiscal, en cumplimiento de leyes y se nos olvida la base y la esencia de la carrera. Sí, por supuesto. Pues lo que busca la certificación, comentaba yo anteriormente, es un correcto ejercicio y ese correcto ejercicio significa que tú tengas que estar ejerciendo o estar realizando tu actividad con apego a normas profesionales. Y eso es precisamente lo que pasa a veces, que cuando existe lo urgente le quita tiempo a lo importante. Y lo importante es poder llevar una práctica, por ejemplo, fundamentada en una norma de información financiera, poder realizar, por ejemplo, revisiones tal vez de control o revisiones de auditoría, en fin, o trabajos de aseguramiento con una norma internacional de auditoría. Y un aspecto que no hemos dicho también aquí, que es que se debe mantener la gente también actualizada. Claro. Entonces, la certificación es un buen momento para que aquellos que han dejado de lado algún aspecto de su profesión por estar atendiendo quizá requerimientos legales o formulaciones de la autoridad, pues pueden retomar justamente todo aquello que han dejado un poquito hacia atrás en su práctica profesional, en su ejercicio del día a día. Y eso puede ser un tema también de garantía para el cliente, ¿no? Si contratas a un contador público certificado, tienes la garantía que está actualizado por todo lo que hay que cubrir, ¿no? Sí, creo que es la parte más importante que está la certificación. El origen de la certificación, que es probablemente lo que responda a este cuestionamiento, tiene que ver justamente con las medidas de protección a la sociedad. Entonces, realmente la certificación profesional comienza como un mecanismo de protección hacia la gente. Es decir, si tú tienes a muchos contadores, ¿cómo poder decidir cuál de todos ellos es el que probablemente te pueda dar mayor certeza? Y eso se da precisamente con la demostración de un conocimiento y eso se otorga justamente con el certificado profesional. Entonces, es correcto. Entonces, más bien, el hecho de que la gente tenga una herramienta más para poder decidir entre A o B, pues le da esa certeza, ¿no? Y además, en el caso nuestro, pues sirve primeramente para asegurar a ver cómo se encuentra uno, es decir, tener un parámetro válido, un estándar correcto y de ahí poder decidir probablemente si la persona se encuentra encima del estándar o si estás debajo del estándar, cómo lo vas a resolver. Y la otra posibilidad es que a partir de ello la misma gente pueda llegar a distinguir lo que es el trabajo de una persona que está ejerciendo de forma segura respecto a aquella persona que quizá necesite mejor en su práctica. De acuerdo. Ahorita que mencionas también eso, por ejemplo, ¿cómo seleccionas a un contador en su contratación, no? Yo siempre he pensado como que la certificación, o he sentido, mejor dicho, he sentido que la certificación como que va enfocada hacia contadores independientes, ¿no? Que tienen sus propias firmas, que dictaminan, etcétera. Sin embargo, creo que los contadores que se dedican, que están muy inmersos en la iniciativa privada, contadores de una empresa, también podrían certificarse. O sea, creo que es un punto importante, ¿no? No va enfocado solamente a contadores independientes. O por cubrir un requisito de alguna autoridad, ¿no? Sino también para en general a la carrera. Sí, por supuesto. Yo incluso le quitaría el podrían al deberían de certificarse. Sí, sí. Es decir, creo yo que el día de la certificación todavía necesita muchísima mayor difusión, mucho más apoyo de parte de las agrupaciones de profesionales para que se dé a conocer hacia la sociedad en general y sepan en qué consisten los beneficios de esta. Sin embargo, de manera personal,
cada uno de los contadores efectivamente debería de voltear a revisar cómo se encuentran ellos. Y si bien es cierto que a nosotros no nos gustan las pruebas, en general a ninguno de nosotros nos agrada, ¿no? Sí. Es uno a veces pues algo renuente de asistir con algún médico, algo renuente tal vez en presentarse con algún dentista o demás, ¿no? Son pruebas al final y tratamos siempre de evitarlas, ¿no? Sin embargo, sabemos que cuando nos acercamos probablemente a un análisis clínico, algo detectan que debemos mejorar, ¿no? Y eso hace que mejore nuestra salud. Lo mismo sucede con la certificación profesional, exactamente, que es la oportunidad de vernos en blanco y negro, ver cómo estamos y obviamente poder tener un nuestras áreas de oportunidad. Por supuesto, sin lugar a duda. Y en el caso de las empresas, si las empresas conocieran probablemente lo que podría llegarles a aportar un contador certificado respecto a uno que no lo está, pues probablemente pudieran tener un parámetro mucho más objetivo, ¿no? Porque actualmente muchas de las decisiones que toman las empresas, pues se van sobre aspectos, sobre insumos, ¿no? Es decir, pues probablemente sobre una institución de educación superior, probablemente sobre los trabajos de las personas, pero no se revisa con profundidad si la persona puede llegar a resolver un problema determinado, claro, porque no tienen ese alcance. Y es ahí justamente cuando la certificación profesional pues da esa herramienta o esa posibilidad de poder demostrar en términos objetivos, términos muy claros y medibles, cómo está bajo ese estándar esa persona. Y obviamente una empresa que tenga esas posibilidades, pues seguramente lo agradecerá.